Bueno, y el placer de ingresar a sus hogares a través de esto que es el radar. El radar, claro, es estar en sintonía, pero además también tenemos este radar meteorológico al que se hace referencia porque, bueno, más que nunca el campo y el tiempo es noticia, el clima. Porque enseguida vamos a estar con la provincia de Buenos Aires, las zonas más afectadas por la inundación. Esto afecta a la producción, la economía, los animales, la parte de los cultivos. Vamos a estar con toda esa información desde el radar, pero nos vamos ahora al norte de Santa Fe y allí está Luciano Mieres que explica, bueno, cuáles son las características y las técnicas de esta campaña de trigo 2025 teniendo en cuenta el ambiente y también el clima. Estamos en la presiembra de trigo, arrancaremos la siembra el 25 de mayo, en lo que serían los ciclos intermedios, y a partir del 1 de junio ya se siembran los ciclos más cortos. Esto se da para poder que se dé la floración del trigo en una época donde las condiciones climáticas son favorables y no hay heladas que puedan afectarlo. Por suerte, lo que serían las lluvias precedentes fueron relativamente buenas, así que tenemos los lotes con buen perfil hídrico, por lo menos para arrancar el inicio del crecimiento del cultivo. En esta región es muy importante también las lluvias que se van a ir dando durante el ciclo de cultivo como para completar la productividad. En relación sobre todo al manejo de la fertilización, es fundamental en esta época poder suplementar la nutrición del cultivo con fósforo y con nitrógeno en nuestra región, porque es una región que tiene generalmente deficiencia siempre. Además, en fósforo necesitamos reponer este nutriente para los cultivos que siguen, entonces arrancar con nitrógeno y fósforo a la siembra y luego hacer una refertilización del cultivo con nitrógeno en estado de macollaje o hasta inicio de espigazón sería lo adecuado, ¿no es cierto? Bueno, en esos momentos se da la mayor eficiencia de la toma del nitrógeno, pero puede suceder de que no tengamos las precipitaciones adecuadas. Así que también es recomendable, en todo caso, en aquellos productores que así lo deseen, realizar la fertilización previo a la siembra para que el nitrógeno no falte en los campos, porque eso afecta mucho la calidad y la productividad del cultivo. En el caso nuestro, en el norte de Santa Fe, el trigo es clave para encadenar los dos cultivos de mayor renta que tenemos, que son girasol y soja. Y es importante también para el manejo de los herbicidas, para posteriormente poder encontrarnos con la siembra de cultivo de soja en lotes limpios, ¿no es cierto? El trigo también compite muy bien con las malezas y nos permite rotar, ¿no es cierto?, el control sobre todo de malezas difíciles con algunos principios activos que nos ayudan, digamos, a encontrarnos con menos dificultades después en el verano. En este momento lo más importante sería, digamos, la fecha de siembra, ajustarnos a la fecha de siembra para que no tengamos problemas después, digamos, de heladas que puedan afectar el rendimiento, el cultivo. También verificar, digamos, el tema de la fertilización haciendo análisis de suelo para ver la disponibilidad de nutrientes y así ajustar mejor la fertilización al arranque. Y también lo importante en esta época, bueno, sería curar la semilla en el caso de que usen semilla propia para no encontrarnos con problemas de enfermedades. Y bueno, esas serían las recomendaciones en esta primera etapa del cultivo. Bueno, y seguimos aquí en el radar con toda la información y por supuesto también la docencia, el aprender, las técnicas que se están utilizando entonces para la siembra, en este caso del trigo, desde la provincia de Santa Fe. Pero seguimos en Santa Fe porque nos vamos a INTA San Javier y allí también las técnicas sobre un cultivo característico, el arroz. Adelante. La provincia de Santa Fe y particularmente el departamento San Javier, junto con un sector del departamento Garay, tienen como principal producciones agrícolas el cultivo de arroz. La agencia de San Javier, del INTA, hace 7-8 años que comenzó a involucrarse fuertemente en el sector arrocero de la provincia y uno de los primeros pasos que se dio desde la agencia fue empezar a colaborar en el programa de mejoramiento que tiene la provincia acá en San Javier. Así que desde el año 2016 hasta esta parte hemos estado colaborando a través de generación de
de líneas provisorias, a través de cruzamientos y a través de toda la red INTA a nivel nacional, que trabaja particularmente el cultivo de arroz. La variedad Timbó fue desarrollada acá en San Javier, en este programa, lo que le da la particularidad de desarrollarse en las condiciones locales que predisponen al sector arrocero de la provincia de Santa Fe. Eso hace que sea una variedad totalmente adaptada a la zona, donde las particularidades del clima, el ambiente, que a través de presión de distintas enfermedades que ejercen sobre los cultivos de arroz, en este caso esta variedad está ampliamente adaptada a esas condiciones. Hoy la variedad Timbó se caracteriza por tener una alta tolerancia a una enfermedad como piricularia. Incluso fue evaluada por el laboratorio del INTA de Concesión del Uruguay, del laboratorio de fitopatología, dando excelentes resultados. El Timbó tiene un ciclo intermedio de 130, 132 días, dependiendo un poco de las distintas zonas donde se lo siembra. Tiene muy buena resistencia al vuelco, tiene buena resistencia al desgrane espontáneo. En lo que respecta a calidad, tiene una amilosa alta, muy similar a las variedades de INTA, el caso Gurí, Puitá y algunas extranjeras como el IRA 424, lo que lo definen como un arroz en la cocción seco y suelto. Tiene buena resistencia o tolerancia a piricularia, que es el principal patógeno. En lo que respecta al manejo del agua, admite distintos manejos, desde manejo de agua abundante o una lámina importante, como a condiciones en Entre Ríos, donde se lo maneja dada la escasez de agua, con apenas baños o una lámina reducida. Tiene muy buena calidad industrial, poco panza blanca, el grano una vez elaborado, un tamaño de grano superior a los 7 milímetros, una vez pulido, y vuelvo a remarcar, la característica principal sería que una vez cocinado permanece seco y suelto. Como productor, tener variedades adaptadas a nuestra zona, desarrolladas localmente y con la capacidad de tolerar una de las enfermedades más importantes, con alto potencial productivo, con un ciclo intermedio que te permite ahorro de agua y con una calidad industrial aceptable a muy buena, estamos hablando de que es una variedad muy recomendada para nuestros productores. Bueno, y seguimos con más información y toda la actualidad. Enseguida vamos a estar con todo lo que pasa en la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, este desafío climático que afecta a la Argentina y también en gran parte de lo que es el impacto climático en el mundo. Por eso, también los gobiernos, la infraestructura, el aporte, la ayuda, el desarrollo, la sociedad, en fin, todo esto lo vamos a ver enseguida. Pero nos vamos ahora a este informe sobre el Mapa Nacional de Cultivos, porque la gente del SENASA, la gente del INTA, bueno, toda la gente que está preparada y los profesionales trabajan día a día para mejores rendimientos y para que los alimentos lleguen de la mejor manera a nuestros hogares. Adelante. En este trabajo estamos presentando un análisis de secuencias de cultivos de las últimas 6 campañas a escala nacional, ¿no? Para eso utilizamos el Mapa Nacional de Cultivos, ¿no? Que fue realizado en las últimas 6 campañas en forma consecutiva, y a partir de ahí consideramos la secuencia de los diferentes cultivos identificados a nivel de lote, ¿no? El Mapa Nacional de Cultivos, al presentar una alta resolución de 30 metros, permite caracterizar lotes y, como está realizado a escala nacional, permite caracterizar las diferentes regiones de Argentina, en este caso analizar secuencias de cultivos, identificando cada año, cada campaña, qué cultivo se sembró. De la combinación de la cantidad de cultivos, ¿no?, que se clasifican en el mapa en 6 años, resulta de múltiples combinaciones, ¿no? De hecho, identificamos miles de secuencias diferentes, ¿no? Y de esas secuencias, las 20 más importantes en área las seleccionamos, y ellas incluyen combinaciones de maíz, soja y trigo, ¿no? Y de estas, las 5 más frecuentes son rotaciones en este caso. Serían la rotación maíz-soja o soja-maíz, y también la rotación maíz-soja, trigo-soja. Representan cerca de un 13% del área agrícola. A su vez, para
poder caracterizar mejor todas las secuencias observadas, la totalidad de las secuencias, utilizamos índices de secuencias, ¿no? Por ejemplo, el número de cereales en una rotación, una secuencia, el número de cultivos por año o el número de campañas con soja de primera, ¿no? La soja de primera, si es frecuente en una secuencia, puede tener riesgos por la sustentabilidad porque presenta poco rastrojo y es un cultivo solamente de verano. Por otro lado, las gramíneas, ¿no? o cereales representan un mayor aporte de carbono y muchas veces mantiene el suelo también en invierno cuando se trata de cultivos de invierno. La siembra de un solo cultivo por año se observó en cerca de un 35% del área agrícola y estuvo principalmente en el oeste de la región pampeana, ¿no? Zonas relativamente más áridas, el norte de Santiago del Estero y el este de Salta, pero también parte de eso en la zona núcleo pampeana. Por otro lado, el número de cereales en la secuencia también fue otro de los índices caracterizados y ahí identificamos que en el 75% del área agrícola por lo menos hay 3 cereales a lo largo de 6 campañas. El último índice fue la cantidad de campañas con soja de primera, ¿no? Y acá podemos observar que cerca de un 20% del área agrícola presentó 4 o más campañas, ¿no? con soja de primera sobre 6, ¿no? Lo que hace un porcentaje relativamente alto, pero en un 20% del área. A su vez, analizando la información espacial, podemos ver que hubo una concentración de casos con alta proporción de soja de primera en parte de la zona núcleo cercana a los puertos y centros industriales, ¿no? Y a su vez hipotetizamos que tanto la cercanía a los puertos, ¿no? que disminuye el costo del flete, como los casos de arrendamiento, que también son comunes en esa zona, hacen quizás que este doble efecto del arrendamiento y cercanía a los puertos hace que importe mucho más el flete para disminuir costos y eso puede estar generando una concentración de casos de alta proporción de soja de primera en esta zona. Bueno, y el clima, por supuesto, es protagonista, ¿no? La noticia que tiene que ver con la vida cotidiana y también la producción de los alimentos y de la agricultura. En este caso, nos vamos a ir al encuentro de José Javier Merlos, especialista en meteorología y, por supuesto, las claves del clima en la semana. Hola, ¿qué tal? Bueno, para este fin de semana esperamos en lo que es el núcleo agropecuario, sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe, sudeste de Córdoba y norte de la provincia de Buenos Aires, algunas precipitaciones que pueden llegar a ser débiles, sobre todo este día sábado. Después mejoran las condiciones meteorológicas, tendremos un domingo con cielo parcialmente nublado y una temperatura que va a ir en ascenso. Ahora atención, porque parte del lunes, mitad del lunes y el día martes, lluvias de variada intensidad se van a adueñar de toda la Mesopotamia y de gran parte de la llanura pampeana. Lluvias generalizadas entonces que van a estar acompañadas de algunas tormentas. Esto para, reitero, tarde-noche del día lunes y parte del día martes, es decir, madrugada y primeras horas de la mañana. Luego vendrá un descenso de la temperatura y quedarán quizás algunos chaparrones costeros debido a las cercanías de un sistema de baja presión sobre el sudeste bonaerense, es decir, la costa atlántica. En tanto, para nuestra Patagonia esperamos nevadas en lo que es la alta cordillera del sur de Mendoza, Neuquén y por lo menos hasta lo que sería el extremo sur de la provincia de Santa Cruz. Esto para parte del domingo y el día lunes. Incluso la provincia de Santa Cruz recibirá también algunas nevadas en las zonas más bajas de esta provincia. Las temperaturas entonces, después de esta inestabilidad, irían bajando y se recuperarían ya al final de la otra semana y se recuperarían con un marcado ascenso de temperatura y temperaturas que ya van a ser superior a lo habitual para fines de mayo, incluso principio del mes de junio. Bueno, y todo lo que usted tiene que saber a partir de lo que va a pasar con las perspectivas climáticas aquí en el radar. Enseguida hacemos una pausa y estamos con Chacabuco, con Carlos Casares y otros lugares de la provincia de Buenos Aires donde están muchos campos bajo el agua y dificultades para la siembra y también para la cosecha. Ya venimos.
beauty of the stars, the heavens in your eyes. In everything I want to see you. Nueva Amarok, fuerza que nació para el campo. Volkswagen. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La Segunda Seguros. Lo primero, sos vos. Y seguimos aquí en el radar, por supuesto, compartiendo toda la información que tiene que ver sobre todo con el clima y de las variantes que hay en la Argentina y en el mundo. Los excesos hídricos que existen en la provincia de Buenos Aires son muy pronunciados y esto afecta, decíamos, la producción, la cosecha en este caso de la gruesa y la siembra de la fina. Por eso hay productores que están muy preocupados. También, bueno, hay reuniones, encuentros entre las entidades y también el gobierno provincial y el gobierno nacional para ver de qué manera se puede asistir para salir de esta situación. Nos vamos a Chacabuco. Allí está José Luis Tedesco, que fue presidente de APRESID y es productor agropecuario, que nos decía esto. Bueno, mira, desde el jueves empezó a llover y tuvimos una precipitación entre jueves, viernes y sábado y alcanzaron los 340, entre 340 y 360 y en algunos lugares hasta 370 milímetros. O sea, en 3 días realmente es una precipitación muy cuantiosa y además fueron precipitaciones intensas. Es decir, llovió mucha cantidad de agua en poco tiempo. Entonces, bueno, numerosos puntos de la ciudad se anegaron y numerosos lugares en el campo. Sin embargo, lo que quiero poner de relieve acá es que tuvimos una gran ventaja respecto, por ejemplo, en 2015 tuvimos un evento parecido, que en 2 días, 3 días también llovieron más de 300 milímetros. Y lo que terminó pasando en aquel momento fue un anegamiento total y en el campo, agua por todos lados, porque la napa estaba a 50 centímetros de la superficie. Esta vez nosotros hicimos mediciones de napa antes de la lluvia y el caño de medición de napa llega hasta 3,5 metros y hasta esa profundidad no medíamos napa. O sea, como mínimo hasta 3,5 metros de profundidad no había napa freática y eso implica que probablemente estuviera más abajo todavía, capaz que estaba a 4 metros, no tenemos la capacidad de medirlo, pero capaz que estaba a 4 metros o a 5, no lo sabemos. Pero sí podemos decir con certeza que hasta 3,5 metros de profundidad no medíamos napa. Esto significa que el suelo tiene una gran capacidad todavía de almacenar agua in situ. O sea, donde cayó el agua y pudo infiltrar, tiene la capacidad de almacenarlo ahí mismo. Así que esa fue una gran ventaja y de hecho, bueno, yo mostré en mis redes algunos videos donde fui al campo y donde hay un buen mantenimiento de los caminos, se pudo entrar sin ningún inconveniente y además los lotes, bueno, en general se ven un poco encharcados en las partes bajas, pero en las partes de media loma y loma realmente no tienen nada de agua. Y sí, en cuanto a temas de infraestructura, les puedo mencionar, Karina y Alejandro, que tenemos un grave problema todavía histórico con las rutas. De hecho, bueno, hoy voy a publicar un video de cómo sigue la Ruta 7 indicando el agua que baja de la divisora de aguas que tenemos acá en Chacabuco, entre el agua que va al río Paraná y el agua que va al río Salado, y que en una parte esa división de aguas pasa por el norte de la Ruta 7 y esa agua llega a la Ruta 7, está al nivel de la ruta y del otro lado lo vemos mucho más bajo el agua, obviamente tiene una situación normal, pero ¿por qué pasa eso? Porque no puede pasar a través de la ruta, porque faltan alcantarillas, porque hay obras hídricas y de infraestructura que no se han hecho nunca y eso genera gravísimos problemas a la producción, porque realmente esta vez nos agarra en una situación muy positiva en cuanto a que las napas están bajas y el suelo tiene capacidad de absorción de agua y tenemos los problemas de infraestructura y de drenaje históricos que hacen que el agua superficial y que necesita correr desde los bajos a áreas más bajas todavía o hacia las vías de escurrimiento no pueda hacerlo. Así que este es un poco el panorama general que les puedo contar de lo que pasó estos 3 días. José Luis, Alejandro Canepa te habla, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Tanto tiempo, gracias por atendernos, José Luis, y por esta explicación magnífica que estás dando en situaciones límites en muchas zonas. El lunes anduve por la Ruta 7, fui para el lado de Lincoln. Te digo, si bien las napas están a una profundidad, o sea,
hay absorciones también. Las máquinas igualmente. ¿Cómo está la situación hoy en la zona donde se está cosechando, que es la gran preocupación que hay? Bueno, ojo que esto que yo comenté es para Chacabuco, el tema de las napas. Sí, te hablo de Chacabuco, sí. Si te vas al oeste, en la zona, por ejemplo, de Casares, que ya anteriormente recibieron precipitaciones muy importantes, las napas están mucho más arriba. O sea, cuando hablo del tema napas y la capacidad de absorción del suelo, es un tema bastante local o bastante... O sea, que las máquinas pueden trabajar bien en la zona de ustedes hoy. No, todavía no. Okay, todavía no hay un piso 100% apto como para que circulen las máquinas, pero probablemente yo estimo que miércoles o jueves ya podrían empezar a circular las máquinas en los lotes como para continuar con la cosecha. Que todavía queda, en un sondeo que hicimos con productores, alrededor del 15 hasta el 20% de la producción sin por levantar. cosechar. Exactamente. Sí, Ahora sí. me quedé pensando en lo del alteo o lo de la ruta. ¿Vos decís que puede en algún momento superar la cinta asfáltica el agua, de avanzar por encima de la cinta asfáltica o no? De hecho la superó. ¿La superó ya? Ajá. Sí. Estos, te voy a decir puntualmente, no el jueves empezó a llover, ese día no. El viernes, que las lluvias fueron muy intensas y que el agua corría, o sea, no tenía el suelo, si bien tenía capacidad de infiltrar, en muchos casos golpeaba tan fuerte contra el suelo que corría rápidamente. Bueno, durante el jueves la ruta 7 se vio cortada porque el agua pasaba por arriba de la cinta asfáltica de esta especie de dique que se ha formado por las faltas de obras. ¿A la altura de dónde fue eso? Históricas. Eso fue a la altura del kilómetro 190 de la ruta 7. Sí. Chacabuco ciudad está en el kilómetro 200, sí. Es decir, a 10 kilómetros de acá de Chacabuco estuvo esa situación. Y una situación idéntica ocurrió en la ruta 191, que es una ruta que va a Ramallo, de Chacabuco a Ramallo, para que se ubiquen más o menos, es una ruta que va de sentido noreste, y ahí pasó lo mismo, el agua pasó por arriba de la cinta asfáltica. Bueno, son estos problemas históricos que lo hemos reclamado en hidráulica 2 millones de veces y jamás dieron ninguna respuesta y siempre hicieron caso omiso y dañan, pero de una manera muy brutal a las producciones y al agro, porque estamos hablando de los suelos de Chacabuco, son suelos excelentes, suelos clase 1, de aptitud mundial, podríamos decir, en cuanto a la calidad para la agricultura, y están anegados por la estupidez humana en muchos casos, como pasa en este caso que te comentaba recién, Alejandro. Pregunto, a partir de tu expertise en el tema, en términos económicos, en una zona que vos decís privilegiada como Chacabuco, este 15-20% que aún no se pudo levantar, ¿cuántas pérdidas, qué representan pérdidas económicas solamente si hiciéramos una parcela para ese lugar, para poder después extrapolarlo? Sí, es buenísima la pregunta, Karina, porque vos sabés que este año la agricultura extensiva, tiene los márgenes muy exiguos, muy ajustados por el incremento que hubo de los costos y la baja que hubo de los commodities, con lo cual el margen que le queda al productor es muy bajo y ya preveíamos una campaña muy difícil en cuanto a la rentabilidad que iba a quedar y poder cubrir las cuentas. Todo el mundo tiene alguna deuda. Sobre todo el que alquila campo. Exactamente. Bueno, esto que quedó en el campo, que todavía ese 15-20% de falta levantar, era un poquito, si querés, incluye el margen, parte del margen que iba a tener el productor y dinero que todavía en muchos casos debe, con lo cual, quiero decir, esto que vemos que falta el 15-20% de levantar, bueno, ojalá que se pueda levantar bien, porque en muchos casos va a significar que el productor quede en tabula rasa o que pierda dinero. Para la zona que estamos hablando acá en Chacabuco, la cosecha para esta época, la cosecha de soja para esta fecha ya tendría que haber estado totalmente terminada. Los años normales ya está totalmente terminada la cosecha de soja, la de primera, la de segunda, toda. Y este año todavía, como les digo, queda entre un 15 y un 20 de todos los productos que podríamos hablar. Bueno, y qué impresionante, ¿no? El desafío de sobreponerse a la adversidad. El productor argentino está acostumbrado, ¿no?, a estos embates del clima, pero por supuesto se tienen que hacer previsiones en cuanto a infraestructura, sobre todo, ¿no?, por el tema de los caminos, represas, bueno, los ríos, los arroyos que están desbordados, los animales que tampoco acceden a la alimentación. Nos vamos a Pergamino. Allí está Javier Martínez, el intendente de Pergamino. Con él charlábamos de esta manera.
¿Cuál es hoy la situación? ¿Cómo fueron las precipitaciones? Bueno, fueron abundantes. No en el casco urbano, donde llovieron aproximadamente 150 milímetros, pero sí en la parte norte, donde hemos tenido problemas de escurrimiento, digamos, en pueblos como Alfonso, Pinson, ahí superó los 200 milímetros. El agua escurrió. Entiendo que algunas obras que se han hecho de aliviación han funcionado bien, y si bien hay algún anegamiento en algún campo en particular, el casco urbano esta vez no ha tenido mayor inconveniente. En lo que refiere a la producción, ¿han hecho algún relevamiento respecto de esos campos que resultaron o inundados o encharcados? Si habían podido levantar la cosecha, ¿no? Bueno, la cosecha de soja está prácticamente concluida en la zona. Bien. Ha quedado muy poquito sin levantar, justamente suele pasar en algún sector bajo. No es significativo y bueno, y esperemos que con el drenaje y que en estos días que se anuncian 2 o 3 días buenos se pueda cosechar lo que queda, ¿no? Indudablemente hay un cambio climático que nuestros abuelos no vieron y que hoy es una realidad. Digamos, las estadísticas que se manejaban hace 50 o 60 años atrás no son las mismas que hoy tenemos, que estamos analizando. Por eso algún seguro multirriesgo, alguna participación de organismos internacionales en eso y que ayuden a tener algún pequeño colchón de variables, bueno, sería importante para el desarrollo futuro, ¿no? Han reclamado los productores de distintas zonas la activación de algunas obras hídricas para toda la provincia de Buenos Aires, incluso para Santa Fe. ¿Cómo están ustedes en esa cuestión de obras hídricas, rezagos de lo que sería una parte del plan maestro? Bueno, la obra que quizás más importante necesita la ciudad y que fue anunciada y financiada en su momento por el BID, y licitada y con un contrato firmado y con una obra que arrancó con una empresa adjudicada, bueno, se paralizó. Es una obra que estaba haciendo la provincia, es una represa que le llamamos de aguas arriba, y que es la represa que podía contener que el agua de la cuenca alta, cuando ingrese a la ciudad, porque lamentablemente nos cruza el río o el arroyo por el medio, cuando ingrese controlada. Bueno, esa obra no se realizó, ¿no? Se licitó y se dio de baja. Lamentablemente, bueno, estamos viendo las alternativas nosotros, entendemos que son obras que para los municipios a lo mejor nos quedan un poco grandes, pero bueno, estamos viendo la alternativa de ver cómo se puede retomar, porque bueno, la provincia un poco ya la ha desestimado. Intendente, lo molesto y le pregunto de algo que pasa en muchas localidades y ciudades de la provincia de Buenos Aires, el descontento por las altas cargas de impuestos vecinales o de impuestos de lo que es la parte, digamos, inmobiliaria rural. ¿Cuál es la situación de la localidad que usted es intendente? Bueno, a ver, la famosa tasa de guía de traslado que muchos municipios perciben, nosotros la dejamos de percibir definitivamente ya hace unos 3 años, eso se eliminó por completo. Después no hay tasa sobre, ninguna tasa sobre combustibles y esas tasas raras que ponen algunos municipios. Y sí tenemos en el campo la tasa revial, que más o menos se paga un 3/4 kilo de carne mostrador por hectárea por año, porque más o menos vale unas 11 mil pesos por hectárea por año la tasa revial, tasa que manejan los consorcios. Acá tenemos 12 consorcios, uno por cada pueblo, o sea que los mismos productores manejan parte de esa tasa, con lo cual los caminos están en un estado general bueno, digamos, ¿no? ¿Ustedes tienen alguna tarea en común? ¿Ese trabajo que hacen los productores con el municipio, trabajan en conjunto? Y claro, los consorcios, que son 12 consorcios que tienen su personería jurídica independiente, administran parte de esa tasa y ellos son los que preservan cada uno su red de caminos. Tenemos 3.000 kilómetros de caminos rurales en el partido y eso lo manejan los 12 consorcios. Y bueno, siempre algún vecino que tiene ganas de colaborar lo hace, se van rotando. Eso también hemos logrado, más allá de que el manejo de los fondos es de ellos, que el resto de los vecinos también entiendan que es importante cumplir con el pago de la tasa.
Bueno, llegamos al final del radar. Como habrán visto ustedes, bueno, la información al instante desde el punto de vista de las claves meteorológicas y también del drama de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, bueno, con la cantidad de lluvia que ha caído. Por eso vamos a estar informando permanentemente de estos desafíos climáticos que tiene la Argentina y el mundo. Gracias por la atención de todos ustedes. Será hasta la próxima.